compañeras que luego del doble turno, luego de los actos, de las diferentes actividades de cierre de año, se hacen presentes para poder discutir en la asamblea, que es nuestro espacio de deliberación, que se ha construido durante años en este sindicato, presenciales y a mano alzada, las definiciones que se toman en relación a las propuestas en las mesas salariales. Para comenzar, y como caracteriza a este sindicato que discute política, que discute en el marco de qué situación política internacional y nacional se está desarrollando esta instancia de negociación, nos parece importante darle ese marco y destacar algunos aspectos centrales. Estamos asistiendo a una situación internacional de agravamiento de las condiciones de vida de los trabajadores, de las trabajadoras, pero fundamentalmente un momento de gran embestida por parte del imperialismo yanqui, fundamentalmente que se caracteriza en sus documentos estratégicos donde marca toda la línea a desarrollar en Latinoamérica, donde expresa que todo el hemisferio occidental le pertenece, que le pertenecen sus recursos, que le pertenecen las comunicaciones viales, y en ese sentido está desarrollando toda una política de ataque a Venezuela, donde le está acercando, la está atacando para quitarle esos recursos que tiene y que son de gran importancia para Estados Unidos. En ese sentido es fundamental el plantear el rechazo a la injerencia imperialista en Venezuela. Defendemos al pueblo venezolano contra ese ataque. Eso no significa defender toda la política que lleva adelante el gobierno de ese país. Estados Unidos necesita quitarle el paso a China porque es un gran enemigo a nivel internacional, y en esta guerra comercial ha planteado a todos los países de Latinoamérica, no solo a Venezuela, Argentina, Brasil, que deben cortar relaciones comerciales. Y en ese camino se viene desarrollando todo el ataque que también se dio en Brasil hace poco tiempo. Trump ha desarrollado la política de poner gobiernos títeres en diferentes lugares, pero todas esas experiencias de avanzadas de gobiernos de derecha rápidamente se agotan porque los trabajadores salen a luchar y a defender sus conquistas, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Demostración de esa disposición a luchar es Francia. Los trabajadores han logrado frenar la reforma jubilatoria de Macron, reforma jubilatoria que impulsa el imperialismo en todos los países y que también se quiere desarrollar en Argentina por parte del gobierno de Milei. No podemos dejar de mencionar todo el proceso de movilización que se desarrolló a nivel mundial y que despertó un sentimiento antiimperialista en defensa de Palestina, contra el genocidio, reclamando una Palestina libre del río al mar. En Argentina, la situación económica de los trabajadores y de la población en general empeora cada día que este gobierno continúa en el poder. Han confesado nuevamente que pretenden mantener un dólar bajo con apertura de las importaciones, lo que plantea el cierre de fábricas, las suspensiones, los despidos. Es un gobierno que tiene una política totalmente antinacional y antiobrera. Hace pocos días han sacado un comunicado y han expresado en los medios
que va a haber una modificación en relación a cómo se va a seguir con la política monetaria y el dólar. Y esto tiene una importancia que nosotros tenemos que destacar en el análisis que realicemos luego del acta, porque el gobierno lo que confirma con la modificación de las bandas que se van a ir corriendo, el aumento de ese dólar, el valor del dólar en relación a la inflación, que se va a profundizar el proceso de devaluación y de inflación en este país. Y eso repercute directamente en el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras. Es un gobierno que tiene como eje central de su política el endeudamiento. Un endeudamiento no para resolver los principales problemas de las mayorías y de la población, sino que ha planteado un endeudamiento para beneficiar al capital financiero, no para desarrollar la industria, para desarrollar la obra pública, que es ahí donde se puede generar la respuesta para los cientos de despidos que hay, de desocupados en este país, que crece de forma abismal. Ese endeudamiento que ha realizado el gobierno durante estos 2 años, que ha funcionado sin el presupuesto y que ha planteado no solo en principio el endeudamiento de abril, sino también el anterior a las elecciones para poder garantizar llegar a las elecciones, ese salvataje, ahora que se está discutiendo y que ya tiene la aprobación por mayoría en la comisión en diputados, es legalizar el endeudamiento y el pago de una deuda fraudulenta que no ha respondido a los problemas elementales de la población. En enero tienen que desembolsar 4.200 millones y luego en julio otros 4.300 más. Todos sabemos que para poder garantizar esos pagos, para garantizar el pago de la deuda externa, el gobierno apunta al recorte del gasto fiscal. Ese recorte del gasto fiscal significa que no existan aumentos salariales para los estatales acordes a la inflación, pero fundamentalmente que permitan garantizar el costo de la canasta familiar, que en Argentina supera los 2.500.000 pesos. También la política de entrega y de venta de los recursos, una política totalmente colonial y de sometimiento al imperialismo, que también se ve replicado en Neuquén con las medidas que ha adoptado el gobierno de Figueroa de entregar, de vender las hidroeléctricas de la provincia, Chocón, Alicurá, Piedra, y también con toda una política de sometimiento a las provincias que también se manifiesta en el presupuesto que quieren aprobar de cara al 2026. Los ATN, los aportes al Tesoro Nacional, se han utilizado para poder comprar las voluntades y los votos de los gobernadores para que aprueben toda la política y para que aprueben el presupuesto del gobierno de Milei. ¿Qué significa en este presupuesto un retroceso para las condiciones de los trabajadores, para la salud, la educación, la ciencia y la tecnología? El problema de la desocupación, pero también la pérdida del poder adquisitivo, son problemas centrales. Hay una caída del consumo porque claramente los salarios no alcanzan para poder vivir. Se profundiza el aumento de las tarifas, el aumento de los artículos de primera necesidad. Y el problema que tenemos y que tenemos que tomar a la hora de analizar el acta es que este proceso de inflación no se va a detener. Y que si bien anunciaron que existiría
una inflación del 10% anual. Ya sabemos que eso es falso, como también es falso que habían anunciado que el dólar en el 2025 iba a estar a 1.207 pesos y estamos finalizando el año con un dólar a 1.500. Esta semana no solo se va a discutir ese presupuesto, que hay que rechazarlo por completo y que los sectores de la oposición patronal están decididos a votar afirmativamente a costa de la miseria de la población. También se está discutiendo y se pretende aprobar el día de mañana la reforma laboral. Una reforma laboral que significa un retroceso de un siglo, que no solo ataca a los trabajadores en términos de sus condiciones laborales y que tiene por objeto bajar el costo de la mano de obra, que es muy alto para las empresas a nivel latinoamericano, sino también es explícito en los documentos de las corporaciones que tienen que destruir a los sindicatos. Por eso avanzan con la destrucción de los convenios colectivos que se han conquistado durante muchos años. El ataque a los convenios colectivos significa la atomización del movimiento obrero, la atomización de los sindicatos. El espejo es Chile, el tener negociaciones por lugares de trabajo, el romper la fuerza colectiva que tenemos los trabajadores. Pero también la reforma jubilatoria, que en Neuquén tiene la particularidad de ser una de las pocas provincias donde se conserva la edad jubilatoria, el 80% móvil, y que han dado ejemplo de lucha durante muchos años de esa defensa los compañeros y compañeras del movimiento de jubilados. Ante este escenario de ataque, tenemos que defender las organizaciones sindicales, las comisiones internas, los cuerpos de delegados. Defendemos esas herramientas sindicales, pero combatimos a la burocracia sindical repodrida que entrega las condiciones de los trabajadores y negocia simplemente para garantizar sus privilegios. La CGT llega tarde, convoca a una movilización cuando sabemos que el método para poder enfrentar este brutal ataque es el paro como inicio de un plan de lucha nacional hasta derrotar la reforma laboral, pero también la previsional y educativa. Rechazamos que el gobierno tenga injerencia en los sindicatos. Somos los trabajadores los que vamos a ajustar cuenta con todas nuestras burocracias sindicales, recuperando los sindicatos. El ejemplo es lo que tenemos acá al lado, haber recuperado UNTER, luego de 20 años del azul de esta burocracia que buscó terminar con la democracia del sindicato y que cerró acuerdos a la baja. Por eso no hablamos simplemente de recuperar los sindicatos y a cualquier costo. Entendemos que tienen que ser sindicatos para la lucha con independencia política y con defensa de la democracia sindical. El gobierno es el más interesado en terminar con la democracia sindical a través de la política de las burocracias que atacan los espacios y los organismos de base de los sindicatos. En la provincia de Neuquén, la provincia de Vaca Muerta, Rolando Figueroa ha demostrado ser el mejor discípulo de Milei. Intentó, aunque con los trabajadores de la educación no pudo, imponer acuerdos salariales a la baja con un 10% anual. Y también es quien está garantizando que las petroleras se lleven todo y dejen pasivos ambientales que destruyen el ambiente y que destruyen la salud de la población.
Figueroa perdió las elecciones de octubre. Tiene un gran problema porque de cara al 2027 tiene que negociar con sectores del MPN. Pero el punto fundamental para destacar acá, y que tiene que ver con nuestro sindicato, es que todas las direcciones sindicales de esta provincia, incluida la Comisión Directiva Provincial, garantizaron paz social para que se desarrollen las elecciones cuando era el momento en el que estábamos exigiendo mesa salarial para discutir el aumento de nuestros salarios. Para comenzar con el análisis del acta. En principio, lo que tenemos que decir es que esta convocatoria a mesa de negociación es producto de toda la política que venimos desarrollando, de las jornadas de lucha que han cuestionado, que han llamado a que nos descuenten, de haber sacado las medidas de lucha para ir a acompañar esas mesas de negociación como históricamente lo ha hecho nuestro sindicato, pero también es un reconocimiento de que la política de la oposición fue correcta cuando planteó el no inicio para el 2026. Y la Comisión Directiva Provincial tiene que reconocer que es producto de esto. Mientras todos los sindicatos estatales, con métodos burocráticos, porque no acuerdan sus trabajadores, porque nadie puede decir que los auxiliares de servicio, que las compañeras enfermeras, que las compañeras de desarrollo social, de los centros de salud aceptan esa propuesta que no recupera el salario, mientras todos dijeron que sí, que eran los máximos esfuerzos que se podían hacer, ATEN dijo que podíamos ir por más y se comprobó que podíamos ir por más. Por eso el gobierno ahora hace la propuesta que ha planteado el día lunes. Vamos a ver cuáles son los puntos que contempla el acta y luego vamos a analizar algunos puntos que nos parecen importantes y que explican la posición que tenemos como comisión directiva de ATEN Capital. Se garantiza la aplicación del IPC trimestral con una duración anual. Eso es una modificación en relación al acta anterior que planteaba que iba a tener una duración semestral. Pero todavía persiste que ese IPC va a seguir sosteniendo en su composición el 50% de Neuquén, del índice de precios de Neuquén y el 50% del índice a nivel nacional, y después vamos a explicar por qué es un problema que se siga manteniendo esa formulación. Luego, respecto al adicional de desarrollo profesional, lo que conocemos como presentismo, estipula que lo empiecen a cobrar todos los trabajadores, a excepción de aquellos que tengan una falta injustificada, que todos sabemos que no es simplemente que faltamos porque quisimos, sino que el gobierno plantea como faltas injustificadas aquellas medidas y jornadas de lucha que llevamos adelante quienes estamos dispuestos a enfrentar el gobierno. En tercer lugar, lo que llamamos un bono de 350.000 pesos a cobrar en enero por cargo, por 18 horas, y algo que es insólito, otro bono en septiembre en una situación donde el proceso inflacionario va a significar que valga nada ese bono. Otro punto es mantener con los aportes provinciales el FONIC
al proceso de implementación del boleto docente, algo que estaba planteado en nuestro pliego hace mucho tiempo, que veníamos sosteniendo en estas asambleas, pero que plantea una mesa técnica en 60 días, no dice cuándo va a implementarse ese boleto. Establecer un adicional a los y las trabajadoras, a los compañeros de educación en contexto de encierro, que es el equivalente a 500 puntos, que es remunerativo, bonificable. Los puntos que se han dado a conocer, los 150 puntos para las compañeras que forman parte de los equipos de apoyo pedagógico a las trayectorias socioeducativas, y también una partida que estipula el compromiso de partidas extraordinarias destinadas para las plantas de campamento, CEF, investigación y extensión de los institutos de formación. También en el 9º punto plantea, frente al problema habitacional que hemos discutido y que mucho podemos hablar de lo que está pasando con el problema habitacional y con lo que ya se ha generado y que se ha discutido en este sindicato, manifiesta que se incorpore para los programas de ejecución del IPBU y el ADU. Y el último punto, lo que siempre plantea el gobierno, es comprometerse a revisar los descuentos de los días de paro, eso que Inver entró y descontó masivamente a todos los compañeros y las compañeras. Desde la comisión directiva vamos a explicar por qué entendemos que tenemos que rechazar esta propuesta del gobierno. El punto principal es porque no toma los 3 aspectos centrales que estaban en el pliego y que fueron votados mayoritariamente por las asambleas, no solo de Capital, sino del resto de la provincia, con una diferencia de más de 2000 votos en toda la provincia. No hay aumento al básico, punto central. ¿Eso qué significa? Significa condenar a las compañeras de primaria, inicial, especial, media y terciaria a replicar la situación de vivir bajo la línea de la pobreza como todo este 2025. Es por eso que rechazamos la propuesta del gobierno en este punto. El IPC mensual. ¿Qué planteamos ahí? Lo que cuestionábamos. Decíamos, no solamente que cobrarlo cada 3 meses cuando lo cobramos ya se devaluó todo ese dinero, ya terminaste pagando todo más caro de lo que recibiste de incremento, sino que también hemos perdido con esta formulación del IPC. Ahí sí voy a pedir pasar a 2 más. La inflación acumulada durante el 2025, con lo que se estipula ahora en diciembre, va a llegar al 38,3%. Y lo que recibimos de incremento por IPC durante todo el año es el 25%. Es decir, nos robaron el 11% de incremento de nuestros salarios con esa formulación. Cuando planteamos el aumento al básico, queremos explicar por qué defendemos que todos los aumentos vayan al básico. Un planteo que muchos han dejado a un costado hace años. Cuando nosotros decimos que tiene que ir al básico, lo planteamos porque el aumento al básico influye en la antigüedad, influye en la ubicación por zona y en la zona desfavorable. Se incrementan todos esos puntos, pero
fundamentalmente porque el aumento al básico va para los jubilados y las jubiladas y nos plantea algo que es central para nosotros, que es la unidad de este sindicato. En este sindicato, a diferencia de lo que sucede en el resto del país, los compañeros activos y jubilados forman parte activa de la vida de este sindicato. En relación al punto del presentismo, escuchábamos que Guagliardo decía en uno de sus videos: derrotamos el presentismo. Si realmente derrotamos el presentismo, que la legislatura derogue la ley del presentismo, que significa un ataque al derecho a huelga y que es para disciplinar y para poner un corsé a todos aquellos que estamos decididos a luchar. Pero aparte, es una suma que no pasa al básico. Por lo tanto, tampoco lo cobran los compañeros jubilados y jubiladas. Otro punto que marca una división entre activos y jubilados dentro de nuestro sindicato. Y que ahí, si tomamos la primera columna, cortesía del compañero Jorge Casella, el cuadro, el monto que se está planteando actualmente por fuera del básico, que implica en el salario, en el cargo en realidad de una compañera con la mínima antigüedad, que es de 78.000 pesos, pasando al básico ya aumenta ese monto a 101.960 pesos. ¿Cuál es el otro punto por el cual decimos que tenemos que rechazar? Porque hay plata en la provincia y el gobierno demostró que había, por eso realizó la propuesta de extender de forma anual el IPC. Cuando decía que ya no se podía más, que era lo máximo que podían dar, estiraron anualmente el IPC. El aumento al básico, no solo para los trabajadores de la educación, sino para todos los estatales, es porque ellos mismos han anunciado que hay superávit fiscal, que hay récord de producción petrolera y que en el último tiempo a la provincia entraron 18.000 millones de pesos de los ATN, de los aportes del Tesoro Nacional, que de ahí sacan el dinero para todo lo que tiene que ver con las obras, las escuelas y demás. No tocan el presupuesto provincial. Entonces, compañeros y compañeras, nosotros tenemos que hacer un recorrido histórico pequeño. Pero ¿por qué llegamos a esta altura del año con el cierre de actos, cuando las compañeras quieren tener su merecido descanso, a esta instancia de negociación y a debatir esto? Porque la política del TEP, de tregua con el gobierno, nos trajo hasta acá. Porque cuando dijimos que teníamos que sentar al gobierno a negociar el aumento en el momento de las elecciones, les garantizaron la paz social para que se sea, cuando sabemos que este sindicato siempre ha peleado y ha disputado el salario porque son las mejores condiciones en los momentos de las elecciones. Antes de llegar a esto, un punto especial merece los métodos con los cuales se resuelve la aceptación o el rechazo de una propuesta salarial. Repudiamos los métodos burocráticos que está llevando adelante la Comisión Directiva Provincial para hacer pasar el acta del gobierno. Llevan adelante las encuestas por escuela, llevan adelante las firmas de planillas, porque saben que es la única posibilidad para hacer pasar este acta, porque saben que las compañeras no van a aceptar
convocatoria que sacaron a todos los afectados del Consejo Provincial de Educación, no la vamos a sumar a los votos, porque Capital tiene asamblea y es presencial y a mano alzada. No vamos a tomar los votos de ningún espacio que sea por fuera de nuestra seccional, porque así lo hemos resuelto. ¡Llaman a votar a Irler! ¡Llaman a Irler a votar! Sí, recurren a todos los funcionarios, no solamente a los afectados, recurren también al gobierno, como lo hicieron durante las elecciones también, ¿no? Porque si hay algo que queda claro, es que aunque se haya renovado, entre comillas, o hayan cambiado las caras en la comisión directiva provincial, Fanny Mansilla es continuidad del modelo sindical que plantea el TEM, que es de ataque a la democracia de nuestro sindicato. Ha inaugurado su gestión distorsionando los métodos de debate y democracia sindical que tenemos hace años en nuestro sindicato, y que no lo defendemos por una cuestión principista, lo defendemos porque las asambleas son las que nos posibilitan tener esa fuerza como colectivo frente al gobierno de la provincia. Entonces, si estamos dispuestos realmente a enfrentar al gobierno, lo que menos podemos hacer es defender la democracia de nuestro sindicato, porque son las asambleas presenciales y a mano alzada las que definen si aceptamos o rechazamos. Miren, compañeras, cuando recorrimos escuelas ayer, las compañeras preguntaban, y bueno, ¿y cómo seguimos? ¿Podemos? ¿No podemos? Estamos convencidos de que podemos ir por más, y podemos ir por más porque plata hay, pero también porque hay disposición de las trabajadoras de la educación a conseguir el aumento salarial para poder llegar a fin de mes, para no repetir la situación del 2025, para dejar de tener que estar haciendo un tercer turno con Uber, vendiendo tupper, vendiendo frutos secos para poder llegar a final de mes. Es por todo esto que desde la comisión directiva planteamos rechazar la propuesta del gobierno porque es insuficiente y no contempla el aumento al básico, el IPC mensual y la derogación del presentismo y el pase de esa suma al básico. Cuando hay una parte que me faltó mostrar del acta que no lo puse, que es un poco un saludo a la bandera, ¿no? Cuando dicen, expresamos nuestro rechazo a la reforma laboral, previsional, educativa, luego de que hemos sacado la exigencia a paro provincial para el día de mañana y convocado a una jornada de lucha, la comisión directiva provincial ha llamado a paro provincial para poder movilizar el día de mañana y para enfrentar como corresponde la reforma del gobierno de Milei y del Fondo Monetario Internacional. Voy a hacer un planteo que lo vamos a sumar a las mociones. Queremos que todos los compañeros y compañeras de la seccional sepan que acá se ha reivindicado la unidad del sindicato. Los hemos escuchado constantemente hablar de la unidad del sindicato. La unidad del sindicato no se puede dar con sometimiento, con ahogo financiero y quitando todas las licencias. Es el día de hoy que esta comisión directiva, que tiene más de 6.600 afiliados, tiene solamente 2 licencias y media. 2 licencias y media para funcionar. ¡Ladrones! ¿Cómo pueden explicar que esta misma seccional, cuando la dirigieron ellos,
con la mitad de afiliados que tenemos ahora, tenían 10 licencias. Por eso vamos a plantear a la Asamblea, porque las licencias gremiales no son de usufructo personal, son para acompañar a las escuelas, para poder salir a realizar todo el trabajo gremial de todas nuestras secretarías. Es que vamos a pedir que esta Asamblea vote la exigencia de las 11 licencias que le corresponden a la seccional capital. Compañeros, compañeras, tengamos el mejor de los debates en esta Asamblea, con discusiones politizadas, sin chicanas, como viene desarrollando esta seccional durante muchos años y que vienen vapuleando desde la Comisión Directiva Provincial. Ahora se hacen los que no conocen cómo son los debates en las asambleas de capital. Claro que los debates son calurosos,